Veracruz, de Coria del Río, también su nombre oficial es la ermita de San Juan Bautista, en la localidad sevillana de Coria del Río. Y estamos ante una joya única. Estamos ante el Cristo de la Veracruz, es una talla anónima, aunque los expertos dicen que pudo salir del taller de Gil de Siloé o incluso de la mano del propio maestro Gil de Siloé. Está fechada al principio de 1500 y sale en procesión, lo que podemos estamos ante uno de los Cristos más antiguos que sale en procesión, ¿no? En las calles de Coria del Río. Aparte de esa joya del arte, es gótico tardío. Estamos también en una ermita que es una joya también, es estilo, oficialmente es estilo mudéjar, y que su cronología es del 1500, ¿no? Su fecha de construcción. Pero gracias a Ricardo Ronquillo, un arquitecto de la localidad, que aparte también está especializado en reconstrucciones y en reformas de estos templos sagrados. Bueno, pues él llegó a la conclusión, un trabajo magnífico, llegó a la conclusión de que lo que es el templo, el centro de esta capilla, que es lo más antiguo, no estaríamos hablando del 1500. También investigaciones mías sobre los templarios, llevo también muchos años estudiando los templarios, también llegué a la misma conclusión, una investigación paralela, él en el estilo arquitectónico de esta nave central, que es la más antigua, y yo por otro lado por el ámbito histórico. Y al final los dos hemos llegado a la misma conclusión. Él, los contrafuertes que estamos viendo aquí, estos contrafuertes que hay aquí, él los estudió, los comparó con templos que había en la zona del Reino de Aragón, por ejemplo, concretamente en Tarragona, y se dio cuenta que sobre 1200, vamos a decir siglo XIII, esta misma construcción pues la había también en Tarragona. Lo que concluye su investigación de que esta nave central que estamos viendo pues fue construida en el último tercio del siglo XIII, vamos a decir en 1280, 1290. Yo también llego a la misma conclusión tratando el tema de los templarios, porque los templarios desde que están en Tierra Santa van buscando ubicaciones de templos fenicios. Tenemos en Malta, tenemos en Chipre, tenemos en Acre, y claro, aquí estamos encima de lo que es un templo fenicio del siglo VIII a.C. Entonces, si nos fijamos bien en esta nave central, estamos dentro de una embarcación. Si lo giramos, estamos dentro de una embarcación. Es un barco. Incluso los bancos pues están dispuestos también como si fuese donde se sentarían esos remeros, ¿no? Por otro lado, el Cerro de San Juan ha sido un enclave súper importante en la historia, ¿no? Porque ha sido un cerro, ha sido un cabezo donde aquí se han encontrado desde el Paleolítico hasta hoy en día restos de habitabilidad humana, ¿no? Hemos tenido Paleolítico, Neolítico, Edad del Cobre, Edad del Bronce, y bueno, todas las culturas que han pasado por aquí. Incluso vikingos, ¿no? Un corto periodo de tiempo. A partir de esta nave central, pues ya se fueron construyendo naves aledañas que sí coinciden con el siglo, vamos a decir, en el 1500 de nuestra era. Pero es muy importante, porque Coria del Río fue 8 meses antes de Sevilla conquistada por el Ramón de Bonifaz, el almirante Ramón de Bonifaz, que entró desde Sanlúcar de Barrameda, entró el río arriba y conquistó Coria del Río en 1247. Sevilla no fue hasta 1248. ¿Por qué tanto Ricardo Ronquillo y yo, por qué decimos que esto fue construido al final de, vamos a decir, una fecha, 1280, 1290? Porque cuando ya Sevilla es conquistada por los cristianos, esta población se queda sin habitantes.
Hay que decir que fue San Fernando que conquistó Sevilla. ¿Y qué es lo que hace San Fernando? Pues la repobla con familias. ¿Familias de dónde? Del Reino de Aragón. Hay que decir que en esa época el Reino de Aragón en España era el centro neurálgico de los templarios. Incluso Jaime II, Jaime I, incluso Jaime II fue incluso maestre, ¿no?, de la Orden del Temple. Entonces, vienen aquí esas familias de Tarragona y se implantan aquí. ¿Y qué es lo que hacen? Pues lo primero que hacen es esta ermita, una ermita muy pequeña, vemos una nave central y la hacen exactamente igual como la hacían en aquella época en Tarragona. ¿Y qué lo hace? Lo hacen los templarios. Al mismo modo que lo hacen, pero con la particularidad de que era muy pequeñita, ¿no? Y también San Juan Bautista, que es el patrón también de los templarios. Tenemos también aquí la renovación, ¿no?, porque se han ido nuevas estancias, se han ido ubicando nuevas estancias, ¿no? Ya a partir del 1500 ya se quedaron con esto lo que son los monjes franciscanos. Incluso aledaño a la ermita pues estaban las habitaciones, ¿no?, de ese convento franciscano, y bueno, y ellos salían en procesión, sacaban en procesión al Cristo de la Veracruz, pero lo sacaban pues procesando, bajando lo que era una cuesta antigua. Hoy en día hay unas escaleras, lo sacaban y iban hacia el pueblo, ¿no? La ermita está situada en un sitio estratégicamente muy importante, arqueológicamente hablando. Todas las culturas se han fijado en este cerro que era un cerro santuario, porque casi todo lo que se ha encontrado aquí siempre tiene un ámbito religioso. Por ejemplo, podemos ver aquí restos romanos de un antiguo templo o de un antiguo, vamos a decir fortaleza, no creo, pero un templo romano. Anteriormente a los romanos, pues tenemos también en las mismas entrañas de este cerro de San Juan, de Coria del Río, tenemos un templo fenicio, ¿no? El templo fenicio se excavó por el hoy en día catedrático de prehistoria de la Universidad de Sevilla, José Luis Escacena, en el año 97, y bueno, y hay restos, y que gracias a Dios, bueno, se recuperó el altar, ¿no?, que está expuesto, el altar fenicio, que está expuesto en el Museo Arqueológico de Sevilla. Fue en el año 1997. Por desgracia, pues ese templo fenicio está debajo de un instituto de la Junta Andalucina, ¿no? Aparte de esto, la misma espadaña de la ermita es de construcción musulmana, lo que se cree y lo que nos hace pensar de que también había una construcción musulmana aquí, ¿no?, en la época de los califatos. ¿Por qué? Porque toda la espadaña es de un muro y como ese muro es bastante grande, pues pensamos que puede ser de una fortaleza, ¿no?, musulmana. Como estamos viendo, la ermita está situada en un sitio privilegiado. Pero en la época del descubrimiento de América fue esencial, porque aquí, en Coria del Río, se trasladó lo que es la aduana, ya que los reyes católicos, en 1503, crearon la Casa de Contratación en Sevilla para que los grandes buques en aquella época pues pasaran. Pero claro, no tuvo la referencia de pedir a navegantes si eso podía ser. Y se equivocó, porque justamente en Coria, enfrente del cerro, hoy no existe, había una curva llamada Curva La Merlina. Esa era una curva que tardaba una jornada y prácticamente entraba por Coria, y cuando pasaba la jornada de viaje, cuando regresaba estaba a 50 metros de Coria. O sea que había perdido casi tiempo. No había otra posibilidad. Problema, que cuando iban cargados de material de América, se encallaban. Se quedaban varados los barcos. Y en el 1505 tuvo que decir la Casa de Contratación que solo el puerto de Coria del Río sería la flota de India, atracarían en el puerto de Coria. Ya con los materiales descargados, pólvora, todas las mercancías, el barco subía y podía llegar a Sevilla, ¿no? Pero, como he dicho antes, esto era un enclave franciscano. Así que todos los monjes franciscanos que iban a América, al Nuevo Mundo, pues cuando venían aquí, pues se bajaban aquí y tenía su casa, su convento y sus aposentos, pues lo tenía aquí, ¿no? Entonces el trasiego de mercancía y de multicultural que había aquí,
yo creo que es inimaginable, ¿no? Imaginaros que los indios, bueno, indios no son amerindios, ¿no? Pues personas de diferentes culturas procedentes de América desembarcaban aquí, ¿no? Bueno, y como podemos decir, esta nave es la más antigua, pero vamos a pasar ahora a naves más modernas. Bueno, pues estamos en lo que sería la puerta originaria o principal de lo que sería la entrada de la ermita. Esta sería esta puerta. Detrás mía pues hay una puerta bastante grande, un portón bastante grande, que eso se hizo posteriormente para sacar lo que son las imágenes en procesión. Porque antiguamente, estamos hablando en el 1500 por ahí, cuando estaban los franciscanos, sacaban solamente el Cristo de Veracruz en mano, ¿no? Como hoy en día sería la cruz de guía, ¿no? Entonces la podían sacar por aquí. Después ya en siglos posteriores, pues esas imágenes pues, se ponen sobre estructura que nosotros lo llamamos, los andaluces, lo llamamos paso, ¿no? O bajo palio, ¿no? Entonces es imposible que salga por aquí y tuvieron que hacer una puerta, ¿no? Pero mirad cómo al final queda el paso del tiempo sobre esta puerta, ¿no? También posteriormente se hizo esta pequeña habitación, porque esto sería la parte de afuera. Esta, con siglos posteriores, pues se hizo esta pequeña habitación y ya quedó la puerta interior, ¿no? Pero que era la puerta exterior de la ermita. Como veis también son puertecillas pequeñas donde los monjes franciscanos pues solo podía pasar una persona. Como veis es otro tipo de otro estilo, ¿no? De construcción, ¿no? Más mudéjar. Estamos también en una de las habitaciones adyacentes, donde también el ermitaño, por decirlo así, pues donde tenía ellos le llaman celda, ¿no? Su celda, ¿no? Y también, bueno, ya posteriormente, pues el sacerdote que ya pues estuviera en su aposento o en su oficina. Bueno, como estamos viendo, esa es la espadaña. Bueno, pues el muro, justo donde está la campana, no, a partir de abajo, eso es lo que es la espadaña. Ese muro es un muro de una fortificación musulmana. Como vemos la altura que tiene, los expertos y algunos consideramos de que tiene que ser un edificio o algo de protección, ¿no? Porque estamos justo encima del cerro, tenemos el río Guadalquivir abajo y bueno, y esa altura pues sería o un muro o algo, o una torre defensiva, ¿no? Musulmana. Los constructores de esta ermita aprovecharon eso, no sabemos si es lo que quedaba. No lo sabemos porque no hay constancia de que Ramón Bonifaz, no sabemos la batalla que se produjo aquí con la flota de Ramón Bonifaz, pero lo que sí se sabe que, bueno, pues en 2 o 3 días pues tomaron el pueblo. Estamos viendo lo que sería la antigua, todo lo que hay, este edificio que hay un poquito más bajo, exterior, esto se hizo con posterioridad, que son celdas de los, son aposentos y celdas que le llaman de los monjes franciscanos, ¿no? Y bueno, y este es el patio, esto es el patio lateral que, como hemos dicho, la puerta original está tapada, pero se entraba por aquí, y lo que estamos viendo, pues tenemos una vista magnífica de lo que es el pueblo a mi espalda de Cole del Río, con lo que es la iglesia, la parroquia de Coria, y bueno, y aquí. Y tenemos también el río Guadalquivir, el río Magno, o el río como queramos llamarlo, que todas las culturas pues han pasado por aquí. Justamente abajo, pues tenemos el paseo que es un paseo marítimo, aunque se llama paseo fluvial, que es un paseo marítimo, que se ha bautizado con el nombre Flota de India. ¿Por qué? Porque realmente ahí es donde paraban los barcos procedentes de América
como he dicho antes, no podían pasar por la curva de la Merlina cargados y paraban en esta localidad, en Coria del Río, descargaban lo que son, imaginaros, la patata, tabaco, todas las mercancías, el oro, todas las mercancías procedentes de América, para que el barco pudiese subir de nivel vacío, se descargaba aquí. Es más, hubo dos explosiones porque aquí estaba el polvorín, llamado el polvorín de Indias, que está también en el Parque Paseo Carlos de Mesa, y estalló, porque claro, en Sevilla no podían entrar los cañones cargados de pólvora y lo que hacía es que descargaban la pólvora aquí y bueno, y una vez estalló y hubo muertes y hubo también unas pocas desgracias. Es un sitio espectacular. Estamos en una zona donde empieza el Aljarafe sevillano, es una zona donde aquí culturalmente todas las culturas pues han visto lo mismo que estamos viendo nosotros, excepcionando, quitando las casas, pero veía lo que es el Valle de Sevilla y bueno, y es una zona donde el clima es muy bueno, tenemos olivos, aquí el olivo, el naranjo, el limonero, un clima bastante importante y es más, el aljarafe para los musulmanes era la meseta muy buena para la vida, la vida y la agricultura, ¿no? El aljarafe nunca fue, no es un alcor. Un alcor significa zona elevada para fortificarla, ¿no? Sin embargo, estamos en un sitio donde aquí sembraba, lo que sembraba pues germinaba, ¿no? Parece ser que el aljarafe tiene algo muy bueno dentro de sus entrañas, muchos acuíferos, muchas fuentes naturales, agua del río y bueno, y es primordial, ¿no?, para lo que es las grandes culturas. Aquí también se ha adornado también con lo que son cerámicas, porque hay que recordar que en Coria del Río, bueno, pues hacía también ese tipo de tinajas y de vasijas que lo que hacían era el transporte de aceite de oliva o incluso el vino, ¿no? Que también el arquitecto Ricardo Ronquillo también tiene un trabajo fenomenal sobre esos tipos de ánforas y de jarras, ¿no? Como bueno, estos son reliquias, son réplicas que no son, no son antiguas, ¿no? Y lo que estamos viendo también es la representación de las culturas que han pasado por aquí, ¿no? Estamos viendo Fenicia, estamos viendo que hay objetos, ¿no? Por ejemplo, también la cultura romana, y que bueno, aunque la gente parece, esto antiguamente era Caura y que extrañamente tenemos muy pocas evidencias de que hubiese tampoco una gran ciudad, pero lo importante es que tenemos una moneda, la moneda Caura, y al ser una moneda, al tener este enclave, una moneda, pues tenía que ser un sitio muy importante. Un sitio importante como Carmona, por ejemplo, pero no tenemos nada de indicios de un muro, indicios de que esté murallada una ciudad. Es muy extraño todo, pero bueno, lo importante es eso también. Y de incidir sobre el clima que hay aquí, y es espectacular. Desde aquí mismo podemos ver la otra localidad, que es Puebla del Río, que está muy cerquita también de Coria, y las vistas es espectacular. Hay una leyenda en Sevilla de que cuando un barco que iba para América a llevar 3 Cristos, que se hicieron 3 crucificados, pues estando ya en el barco, en el puerto de Sevilla, con la marea a favor y todo, el barco no andaba. Entonces decidieron de que tenían que quitar carga para ver si así el barco empezaba a andar. Pues decidieron bajar a uno de los Cristos que llevaban consigo y lo dejaron en Sevilla, que se supone que es el Cristo de Veracruz, de Sevilla. Entonces, cuando bajaron el Cristo, la nave empezó a navegar por el río. Siguió su curso hasta que llegó a San Juan, a la altura de San Juan,
que ahí volvió a pararse. Entonces decidieron de nuevo volver a aliviar carga al barco y decidieron bajar a otro de los Cristos, que es el Cristo de Valparaíso. Entonces pasó lo mismo, volvió a empezar a navegar. Y cuando llegó a Coria, al término de Coria, pues pasó igual. El barco volvió a pararse y pues decidieron lo mismo, bajar carga y lo que hicieron fue descargar al tercer Cristo que llevaba, que es este, de Veracruz. Y el barco pues ya comenzó a navegar y la leyenda dice pues, que los cristos no querían salir de Sevilla, que querían quedarse aquí. Y esa es la leyenda que siempre hemos escuchado.